Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Efectivamente es un privilegio estar hoy día con don Jaime Quesada. Ya los títulos nos ilustran la envergadura del invitado. Vamos a tratar de exprimirlo en el mejor de los sentidos al máximo posible, haciendo un recorrido por algunos de los tópicos más persistentes, me parece, primero don Jaime en su obra de investigación. Partiendo quizás en ese sentido con Gabriela Mistral, que es una de las figuras más reiterativas y en las cuales usted se detiene y que lee con mayor profundidad. En algún momento menciona que todavía sigue leyendo a Gabriela Mistral después de todo este tiempo y sigue asombrándose. Que todavía sigue leyendo a Gabriela Mistral. Que todavía sigue leyendo a Gabriela Mistral. Estoy leyéndola siempre, ¿verdad? O sea, nunca dejaré de leer a Gabriela Mistral, al revés, ¿verdad? Cada vez que vuelvo a ella permanentemente me reencuentro con una escritura de una mujer extraordinaria, ella como mujer y extraordinaria ella como autora de una literatura notable, tanto en tu poesía como en tu prosa. Entonces, la obra de Gabriela Mistral forma parte permanente de mis lecturas y relecturas, diría yo, que me parecen también muy sistemáticas, casi cotidianas en mi vida, ¿no? Yo que me vengo leyendo, y perdóname que me extienda un poquito aquí, José Tomás, porque es una pregunta que me apasiona mucho, ¿no es cierto? Yo que me vengo leyendo a Gabriela Mistral desde muy temprano, desde muchachito, desde que estaba en la escuela primaria, diríamos, ¿no? En mi ciudad natal de Los Ángeles, aquí a 250 kilómetros al sur de Talca. Y entonces me encontré con ella desde muy temprano, no solamente con el maravillamiento de una poesía, sino que además el maravillamiento de cómo se escribía esa poesía, o sea, el lenguaje, el idioma, el tema que hay allí en esa obra. Y cada vez que vuelvo a leerla y a releerla, voy descubriendo nuevas facetas que no había descubierto en lecturas anteriores. Por eso digo relecturas. Entonces, nunca termino de leérmela a ella. Estoy siempre en ese proceso, diríamos, de leerla. Y de ahí vienen pues los muchos libros que yo he preparado en torno a la obra de Gabriela Mistral, de su vida, o en los prólogos o en las referencias, ¿no?, a muchos de esos libros que no se habían editado tampoco antes en Chile. Entonces, por eso cada vez voy descubriendo algo nuevo, novedoso, y durante esta conversación de seguro que vamos a seguir conversando sobre este tema. O sea, me interesa más que nunca, sobre todo este año 2015, que se cumplen 70 años del Premio Nobel de Literatura para Gabriela Mistral, ¿no? Para esta mujer que nace en un valle cordillerano, ¿no?, a finales del siglo XIX, ¿no es cierto?, y que hace su obra fundamental durante toda la primera mitad del siglo XX y que continúa vigente hoy día, proyectándose para este siglo XXI, es decir, una mujer de 3 siglos, no deja de ser realmente admirativa, ¿no es cierto? La vigencia, la presencia y lo mucho que tiene que darnos todavía Gabriela Mistral en su obra, en sus poemas y en su prosa, y lo que dice esa prosa, en su pensar, en su pensamiento. Yo me conozco Chile gracias a Gabriela Mistral, ¿no?, en sus lecturas de ella. Yo me conozco América gracias a Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Tú tienes aquí un libro sobre América, los temas que ella ha escrito sobre este continente. Entonces, aprendo lengua, aprendo idioma, aprendo geografía, aprendo léxico, vocabulario, leyéndome a Gabriela Mistral. Entonces, claro, forma parte permanente, digo, de mi proceso literario en ese plano. Hay un desafío, sin embargo, pedagógico para todos los profesores de escuela que tienen que revisar a Gabriela Mistral, que tiene que ver, me parece, también con lo grande que es Gabriela Mistral. Muchas veces les queda grande a los profesores y por el afán de pasarla terminan sin lograr contagiar ese afecto que usted tiene, esa admiración que usted tiene. Si pudiera
ayudarnos en ese sentido a los profes que hay aquí y a los alumnos también que hay aquí a irnos con un poquito de ese efecto. ¿Cuál serían las claves o los consejos? Claro, aquí no hay claves ni consejos, creo yo. Vuelvo a reiterar lo que dije recién. Cuando uno entra en la obra de un autor, ¿no? Sea Gabriela Mistral u otro, ¿no? O un Neruda, o un Gonzalo Rojas, o un Nicanor Parra, siempre uno entra en esas autoras y autores sin prejuicio alguno, o sea, abiertamente en el poema que se va a leer y comentar. Yo diría dejar en plena libertad al lector, que el lector lea ese poema, ¿no? a su suelto antojo, ¿no? Sin buscarle, digamos, ningún mecanismo interior en ese plano, ¿verdad? O sea, porque eso un poco sobre todo al estudiante, al joven, lo aleja un poco de la lectura misma, ¿no? El análisis. Claro, entrar en un análisis, pero una vez que ya se ha conocido más cabalmente ese texto, esa obra. Por ejemplo, hay un poema de Gabriela Mistral, que no sé si lo conocen, que lo deben conocer y deberían conocerlo, que se llama Pan, que pertenece al libro Tala de Gabriela Mistral, uno de los capítulos de las materias que fueron tan importantes en ella, como la sal, el pan, el aceite, ¿no? Estos elementos permanentes y cotidianos que motivaron mucho de su escritura. Entonces, en ese poema Pan, en la primera estrofa, es un poema largo, muy ritual y muy sorprendente. Ella dice, dejaron un pan en la mesa, mitad quemado, mitad blanco, pellizcado encima, ¿no? Y envuelto en unos migajones de ampo. Entonces, claro, dejaron un pan en la mesa, pellizcado encima, en unos migajones de ampo. Y yo cuando me leía ese poema, me quedaba sorprendido con la palabra ampo. ¿Qué significa ampo? ¿No es cierto? Ampo, no tenía idea de qué significaba ese poema. Entonces le preguntaba a mi madre, mamá, ¿qué quiere decir ampo? Mi madre decía, para eso están los diccionarios, ¿no es cierto? O consúltale a tu profesora o a tu profesor, ampo. Claro, yo no es flojo para ir al diccionario. Antes, digo, ahora no, ahora es muy fácil. Tú vas ahí al doctor Google y encuentras de inmediato la respuesta. Pero ir al diccionario, entonces iba al diccionario, el pequeño Larousse, que no era nada de pequeño, ¿verdad? Enorme, el pequeño Larousse, y empezaba a buscar en la palabra ampo, lo más blanco de lo blanco, blanquísimo. Entonces nunca se me olvidó esa palabra, blanco, lo más blanco de lo blanco, blanquísimo. Dejaron un pan en la mesa, blanco, blanquísimo. Entonces en una estrofa, en un verso, en una línea, aprendía yo léxico, vocabulario, y me lo daba un poema de Gabriela Mistral. O cuando leemos su poema clásico, ¿no? Todas íbamos a ser reinas y de verídico reinar, pero ninguna ha sido reina, ni en Arauco, ni en Copán. Y le preguntaba a mi profesor de geografía o de historia, ¿qué es Copán? Arauco, sí, Arauco, muy cerca dentro de nuestra geografía chilena. Pero Copán, decía yo, ¿Copán qué es Copán? Copán es un lugar de las culturas precolombinas mayas, entre la frontera de Honduras con Guatemala. Un centro arqueológico, antropológico muy importante. Es como las alturas de Machu Picchu, pero de los mayas, ¿no? En Centroamérica. Entonces aprendía geografía, viajaba por Centroamérica. Y años después, viajando por Centroamérica, fui a Copán, pero atraído por el poema, por la estrofa de Gabriela Mistral, en este poema que se llama Todas íbamos a ser reinas. Entonces aprendía cosas de ese tipo, ¿no? Maravillosa, aprendía léxico, aprendía geografía, aprendía lengua. Y en ese mismo poema, en la estrofa más arriba o más abajo, que dice, Rosalía besó marino, ya desposado con el mar, ¿no? Y al besador en las guaitecas se lo comió la tempestad. Las guaitecas, ¿qué son las guaitecas?
para un muchachito escolar que está leyendo un poema, ¿no es cierto? Claro, la Huayteca. Entonces uno va al mapa de Chile, ese mapa que estaba en los colegios, que debe estar todavía de nuestra geografía chilena, ese mapa, y uno va con su dedito buscando el punto donde están las Huaytecas, y se encuentra allí hacia la parte austral de Chile, ese lugar geográfico que se llama las Huaytecas. Y años después, años muy tarde después, ¿no?, navegando por aquella región, desde Quellón a Chacabuco, a Aysén, ¿no es cierto?, el capitán del barco en que navegaba anuncia, dice, vamos a atravesar las Huaytecas, dijo, las Huaytecas, y se me vino como un relámpago, ¿no?, el verso, la estrofa, el poema de Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Pero al besador de las Huaytecas se lo comió la tempestad. Entonces digo, caramba, esta relación que hay tan vivencial, y eso es lo que me parece importante, que es lo que hay que buscarle a los textos cuando uno lo lee, entrar sin temor, sin prejuicio, y uno logra este encantamiento que tiene la poesía, sobre todo en el caso de Gabriela Mistral. No porque le ande buscando el léxico, no porque le ande buscando la geografía, no porque le ande buscando este recorrer un país o un continente, sino porque eso sale a flote, una manera de encantamiento que tiene la poesía cuando es poesía bella y maravillosa, como en el caso de Gabriela Mistral, ¿no? A propósito de América, hay una frase que me gustaría leer de Gabriela Mistral que dice: a mí me pasa con el continente lo que a las mujeres nos ocurre con los hombres malos. Mientras peor se pone, más lo quiero. Ya no voy queriendo otra cosa que la América, así, a la desesperada, cerrando a veces los ojos y apretando los puños. No hay otra manera de quererlo. De este libro, Nuestra América, también haciendo alusión a la idea de José Martino. Me parece que esta idea no ha envejecido para nada mal. Esta idea de cómo hay que querer América. Bueno, ella entrega en esa frase que José Tomás ha citado aquí, toda su adhesión casi fisiológica, diríamos, al continente latinoamericano, a América. Ella fue una gran americanista, ¿no? Una mujer muy bolivariana en este sentido de unidad de pueblo a pueblo, de país a país, un continente todo único, ¿no? Muy martiana en ese plano también, o sea, buscando siempre a estos ideólogos del continente, ¿no? Fue muy apegada a esta realidad en lo ideológico, en lo étnico. Recién citaba Copán, ¿no? Este mundo precolombino que ella también allí le importa redescubrir en su obra. Y este fervor por América es muy temprano en ella también, porque se recorrió todo el continente, fue a todas partes, ¿no? No por afanes de turismo, en una época en que el turismo casi no existía, ¿no? Sino que iba porque le importaba conocer, poner pie y poner realidad, mente, pensamiento en las realidades del continente americano, en su acercamiento a sus culturas precolombinas y a sus culturas actuales, vigentes en ella, muy importante. Fíjense que el premio Nobel a Gabriela Mistral se lo otorga el año 45, cuando está precisamente en Brasil, allí como cónsul en Petrópolis. Pero la Academia Sueca fundamenta que este premio Nobel a Gabriela Mistral se le otorga, ¿no?, por una poesía lírica, dice, inspirada en poderosas emociones, por una poesía lírica inspirada en poderosas emociones. ¿Qué poesía lírica en Gabriela Mistral? La poesía lírica de su poesía, claro, de sus libros. ¿Qué libros? Desolación, que se había publicado el año 22, Ternura, que se había publicado el año 24, y Tala, que se había publicado el año 38, y el premio Nobel le viene al 45, es decir, con 3 libros Gabriela Mistral estaba ya recibiendo el premio Nobel, con 3 libros. Y si somos más estrictos, con 2, con Desolación y con Tala, que son sus 2 primeros libros, podríamos llamar. Digo 2,
porque Ternura, que se publica originalmente en el año 24, es un desprendimiento de la poesía llamada escolar que está en su primer libro. La primera edición de Desolación, que se publica fuera de Chile, el año 22 en los Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Hay un capítulo, una sección, diríamos, que se llama, ¿no?, poesía escolar. Allí están sus famosas rondas, sus cuentamundos, sus jugarretas, sus canciones de cuna. Esos textos se desprenden de Desolación y van a formar parte de este libro llamado Ternura, que se va a publicar en España. Entonces digo, claro, con 3 libros. Esa es la poesía lírica de Gabriela Mistral. Pero la Academia agrega algo más, a propósito de la pregunta, ¿no?, de José Tomás. La Academia dice por una poesía lírica inspirada en poderosas emociones, pero agrega, por haber hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el continente latinoamericano. Un símbolo, ¿no?, de las aspiraciones idealistas de todo el continente latinoamericano. Claro, ¿por qué dice eso la Academia en su fundamento? Porque Gabriela Mistral era la voz de un continente nuevo, que era nuestra América, en una época en que estaban vigentes los vanguardismos que venían precisamente de Europa a Chile, ¿no? Sobre todo a través de nuestro poeta mayor, que vivía Huidobro, ¿verdad? Pero a Gabriela Mistral le interesaba una especie de vanguardia al revés, es decir, dar a conocer al mundo, sobre todo a Europa, un continente nuevo que es América Latina. Eso le interesaba, que conocieran en Europa a este continente. Por eso ella fue una gran americanista en ese sentido, y la Academia, claro, que tiene una sensibilidad para ver el mundo, donde están los pensamientos de los escritores, para dar el premio Nobel. Claro, piensa en esta mujer, todavía mujer, fíjese qué importante, la única mujer del continente que ha recibido este premio hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, claro, ella hay un fundamento no solamente en el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura, sino que también a través de la propia obra de Gabriela Mistral. ¿Cuál obra? No la obra lírica, sino la obra en prosa. Ella nunca escribió un libro en prosa, nunca. Lo que llamamos prosa son sus famosos artículos o recados o motivos, recado que un nombre que ella le dio a sus artículos, en que ella cuenta todos los temas posibles y sobre todo estos temas americanistas que están muy vigentes y muy presentes también en ella. Podemos recorrer América Latina, podemos ir a Colombia, podemos ir a Costa Rica, podemos ir a Brasil, ¿no? Podemos ir a Ecuador a través de los textos de Gabriela Mistral. Y eso es claro, y dar a conocer nuestros países al mundo, ¿no? Y no solamente hacerlos conocer, sino que de qué manera los da a conocer, pensando, escribiendo sobre estos países. Por eso digo yo que con Gabriela Mistral escuchamos el continente, ¿no? Oímos un continente latinoamericano, y eso es lo que también captó muy tempranamente la Academia Sueca para otorgarle este premio Nobel a Gabriela Mistral, y sobre todo en una época en que los premios Nobel estaban suspendidos por los efectos de la Segunda Guerra Mundial. El año 40, el año 41, el año 42, el año 43, no hubo premios Nobel de Literatura. Cuando se reabren, se le otorga a una mujer de este continente latinoamericano, a una mujer chilena que había salido de Chile muy temprano y que no volvió nunca más a su patria, salvo en 2 oportunidades, ¿verdad? Y eso daba cuenta precisamente del interés que Gabriela Mistral tenía por los países del continente. O sea, es una voz de América Latina. Usted fue también un factor importante en el rescate de las correspondencias que tenía Gabriela Mistral con Doris Dana, y en conseguir que ese material se publicara. Si nos pudiera contar más y tratar ahí como de darnos un retrato de este personaje que es tan apasionado, tan necesitado también de afecto, son bastante intrigantes esas cartas. Bueno, Gabriela Mistral fue una gran epistolaria, diríamos, una gran recadera, ¿no? En ese plano. Escribía muchas cartas
y yo diría a muchos amigos, que era la única forma de comunicarse con el prójimo, con el otro y la otra, ¿no es cierto? En una época en que las comunicaciones eran muy distintas a como las tenemos hoy día. Entonces recibía muchas cartas y respondía muchas cartas. Y en esas muchas cartas hay de todos los matices, de todos los temas. Podemos ir encontrándonos con la vida tanto personal de Gabriela Mistral como también la vida de nuestros países y de nuestro continente a través de estas cartas. Y muchas de estas cartas, claro, dicen relación precisamente con las cartas que le deja a su albacea, en este caso, a su amiga que la cuida hasta los últimos días de su vida, y que son cartas cargadas de maravillamiento, así como son las cartas que escribió muy temprano a Manuel Magallanes Moure, ¿no es cierto?, donde ella vuelca toda su pasión, la misma pasión que está en Desolación, precisamente, todo ese amor, desamor, ¿no es cierto?, por el otro o por la otra. Entonces hay una, diríamos, volcadura de alma, de corazón, sincero, directo, en ella a través de esas páginas, de esas cartas. Así que yo me las leo como eso, como cartas cargadas de una literatura íntima, personalísima, ¿no? Como oracionales casi, ardidas de fe, de ardimiento, diríamos también, como llama viva, diría, ¿no? Entonces son realmente apasionadas en este plano. Entonces un autor, una autora, pues a través de su correspondencia va dejando mucho de su pasar también por el mundo. Voy a quedarme con esa idea, con el ardida de fe, porque también me conecta con, si seguimos este viaje en el tiempo, en el viaje del siglo XX, con la relación que usted estableció con Parra, con Nicanor Parra, con la relación que se empieza a producir con la gente de Arúspice, cuando en esa revista literaria de gente que también profesaba una fe, que era una fe en la poesía, ¿cierto? Publican a Nicanor y en esos primeros artefactos. Creo que si me puede narrar, y nos puede narrar un poco el clima, ese clima en donde verdaderamente hubo un tiempo en Chile en donde se podía estar ardido de fe de poesía y creer en la literatura de verdad. Qué bueno que vamos pasando de un encadenamiento a otro, que en definitiva es nuestra literatura. Nuestra literatura chilena es un proceso de encadenamiento de unos con otros, ¿no es cierto?, sin que las generaciones sean iconoclastas. Aquí nadie mata al padre, nadie mata a la madre en la literatura, al revés. Se aprende mucho, aunque se tenga un sentido crítico en relación a sus autores precedentes, ¿no? Pero hay un encadenamiento, digo, como nuestra cordillera de los Andes, es decir, con altas y cumbres, con medianas cumbres, con bajas cumbres, pero cumbres, en definitiva. Y esto es importante. Tú acabas de citar aquí a Nicanor Parra, y volviendo un minutito otra vez a nuestra Gabriela Mistral, que nunca hay que dejarla de lado, ¿no? Hay que tenerla muy presente, leerla mucho y siempre. Es Gabriela Mistral quien descubre a Nicanor Parra. No lo digo yo, lo dice el mismo Nicanor Parra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando Gabriela Mistral viene a Chile el año 38 y viene por estos lugares, ¿no es cierto?, y llega a Chillán, y en Chillán hay unos homenajes escolares y de la ciudad a Gabriela Mistral, que no había venido a Chile desde que había salido antes. Salió el año 22 y vuelve el año 38, o sea, hay 16 años que no volvía al país natal. Y en este recorrido, digo, por Chile, cuando llega a Chillán, allí en el Liceo de Hombres de Chillán hay un profesor recién recibido, profesor de matemáticas, física y matemática, y en el homenaje que hay a Gabriela Mistral, este profesor lee un poema a Gabriela Mistral, en homenaje a Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Himno a la escuela se llama el poema, ¿no? Y Gabriela Mistral escuchó este poema de los labios del profesor llamado Nicanor Parra, y Gabriela Mistral, cuando terminó Nicanor, ella lo cuenta a Nicanor, ¿no? Gabriela Mistral, así que hay que creerle algo, y no tanto a Nicanor, pero ¿sí? Algo de verdad debe haber, no cabe duda, y lo hay porque la prensa de la época lo dice. Gabriela Mistral se para de su asiento apenas termina de leer Nicanor Parra su poema y lo va a felicitar y lo abraza y le dice: usted va a ser un futuro poeta de Chile, un gran poeta de Chile. Entonces Nicanor se sintió y como que no,
se sintió halagadísimo. Ella me dio el pase, dijo, ella me dio la bendición. No, y lo dice Parra, y claro, es un acto, es un gesto hermosísimo de Nicanor, ¿no? Reconocer a la madre en este caso, que lo impulsa, que lo motiva, fíjate. Y eso cada vez que lo cuenta Nicanor lo emociona mucho a Nicanor. Y luego está la otra historia de que Neruda es el que le rescata los poemas y antipoemas en el bar en donde lo extraía. No, pero eso ya es más historia parriana, pero acá... ¿Qué dice usted? Es historia mistraliana muy cierta y verdadera, ¿no? Es un hecho histórico, literario, cultural, ¿no es cierto?, regional. Lo que ocurre esto en Chillán me parece muy, muy importante. Bueno, entonces con Nicanor, yo le debo mucho a Nicanor Parra, claro. Nicanor Parra cumple en un mes más, fíjense, en un mes más. El 5 de septiembre cumple 101 años. Nicanor no se nos va a morir hasta que no le den el premio Nobel. Está esperando el premio Nobel Nicanor Parra. Y con razón, ¿no?, que le debería llegar. ¿Sí? Le debería llegar. Bueno, entonces con Nicanor hemos tenido una relación literaria y personal desde muy temprano, desde que éramos estudiantes en la universidad, allí en la Universidad de Concepción, donde formamos un grupo literario en aquella época. Estoy hablando de los años 60, 70, éramos estudiantes de esa universidad, y entonces este grupo de poetas, imberbes todavía, estudiantes universitarios, creamos una publicación, sobre todo motivado por el interés de que nuestros primeros poemas pudieran publicarse, no en un libro, no pensábamos todavía en un libro, sino que en las páginas de alguna revista que fuera nuestro órgano, nuestro órgano de difusión de nuestros primeros poemas. Entonces esta revista era no solamente de nosotros como estudiantes, la universidad nos dio un gran apoyo en aquella época, un apoyo material para publicar esa revista. Fuimos muy oficiosos, ya teníamos un respeto por la publicación, por la revista, por el libro. En ese sentido digo que éramos muy oficiosos, ¿verdad? Muy serios en eso, no siendo muy serios en la escritura, ¿no?, ¿verdad? Pero en el trabajo mismo. Y además páginas que fueron muy libérrimas, o sea, abiertas también a otros poetas, tanto regionales como nacionales e internacionales. Y Parra fue uno de los primeros en colaborarnos siempre. Allí publicamos muchos de esos poemas y fue una colaboración muy directa que tuvimos con Nicanor. Entonces, todos estos gestos, todos estos actos para una generación que viene surgiendo, como la mía, como la nuestra, la generación de los años 60, 70, era un estímulo enorme, era una motivación grande que nos daba tanto la institucionalidad de la época, como sería en este caso la Universidad de Concepción, y como era entonces, y como era también, digamos, la propia literatura chilena a través de sus principales escritores y poetas, como Gonzalo Rojas, como Nicanor Parra, como Miguel Arteche, ¿no?, y varios otros autores. Tengo aquí a mi espalda a Emma House, y creo que esta sala se llama Emma House, ¿no es cierto? En buena hora estoy en esta sala, ¿no? También a ustedes, gente aquí de Talca, ¿no?, a Mesa Seco, ¿cómo se llamaba? Roberto, ¿no es cierto? Mesa Seco, sí. En fin, encontramos siempre un apoyo cuando veníamos un poco a regiones, o sea, salíamos un poco de nuestro ámbito universitario y veníamos a Linares, veníamos a Chillán, ¿no?, y veníamos a estos lugares. Entonces encontrábamos precisamente a toda esta pléyada de artistas y de escritores que motivan mucho a los jóvenes, a las generaciones, que es muy necesario también para que uno vaya abriendo ese espacio en nuestra literatura, ¿no? En este viaje en el tiempo que estamos como trazando y en el espacio, también usted en algún momento, cuando vivía en Ciudad de México, tuvo otra relación con un escritor chileno, vivió en la casa de los padres de Roberto Bolaño. Vivió junto a Roberto Bolaño, ¿no? Manuel Mesa Seco, ¿verdad? Era el nombre. Sí, perdón. ¿Cómo pasamos en el tiempo con la rapidez que me lleva en el tiempo? Esta máquina del tiempo, veloz, rápida, ¿verdad? Pero que queda, que se mantiene. Acaba de citar José Tomás a Roberto Bolaño, que es el caso Bolaño. Bolaño hoy día es un fenómeno en la literatura ya universal, ¿no? O sea, Bolaño
Es un escritor de tres nacionalidades, diríamos, chilena, mexicana, española, ¿verdad? Digo esto porque, claro, nace en Chile, vive un periodo largo en México y vive otro periodo más largo en España, y de allí se lanza al mundo de la literatura. Y hoy día es un autor realmente, bueno, universal, diríamos un poco más. Estoy seguro que si estuviera vivo, ¿no? Roberto, que muere muy joven, ¿no? Sería uno de los candidatos al premio, a un premio Nobel, ¿no? A esa envergadura, diría, ¿no es cierto? Y se le traduce permanentemente ahora en otros idiomas, en otras lenguas, ¿no? Pero el mentor de Roberto Bolaño es Jaime Quesada. Parece vanidad lo que digo. A ver. Es vanidad, pero es cierto también. Si ustedes leen unas primeras novelas, no tan primeras, pero las primeras que se publican en España, importante, Estrella Distante, hay una novela que se llama Estrella Distante, mirando de repente alguna de sus páginas, aparezco yo con nombre y apellido, ¿no? Bolaño acostumbraba a poner como protagonistas en sus obras, en sus novelas, a personajes reales, que le cambian muy levemente el nombre, ¿no? Pero que uno logra identificar, o sea, los personajes que existieron. Y acá aparece mi nombre con ¿cómo se llama? Completo, con pelos y señales, diríamos, nada de buscarle otros nombres. Y Roberto en esas páginas. ¿Por qué? Porque con Roberto Bolaño, yo conocí a Roberto Bolaño antes que Bolaño fuera Bolaño, antes que fuera el escritor Bolaño, un muchacho, ¿no? Muy joven, él tenía 17, 18 años, yo tenía 10 años más que él, y lo conocí en México y viví en su casa, en la casa de la familia de Roberto durante un periodo largo allí en México. Le debo mucho esta permanencia mía en México por la hospitalidad que me dieron sus padres, ¿no? Yo un día fui a saludar a sus padres, que eran chilenos, ¿no es cierto? Y la mamá de Roberto Bolaño me dice: ¿dónde estás aquí, Jaime? ¿Estás en hotel? ¿Quién te paga el hotel y todo? ¿Por qué no te puedes venir a nuestro departamento? Aquí hay una habitación, te puedes quedar y todo. Dicho y hecho, me quedé 2 años. No hallaban cómo sacarme de la casa después, ¿verdad? De allí, pero esos 2 años fueron vivenciales también para mí, muy importantes, ¿no? Y hubo una gran relación con la familia de Roberto. La cuento en un libro que acabo de ver que está aquí. En un libro mío, el de Cataluña. En que cuento, es como el diario mío, en que cuento mi relación con la familia Bolaño y en especial con este muchacho que va a ser después el gran escritor.